¿Qué es el arrianismo? Como los testigos de Jehová no tienen el documento allí a la luz, toca buscarlo pues por una enciclopedia. Dice aquí, el arrianismo fue una doctrina cristiana del siglo IV, ¿verdad? Del siglo IV, es decir, en el año 300, propuesta por Arrio, un presbítero de Alejandría. Su planteamiento general generó la primera división de la gran división teológica del cristianismo. Dice que la idea principal, ¿cuál era? Que la creencia fundamental del arrianismo es que Jesucristo no es Dios, en el mismo sentido que el Padre. Es decir, el Hijo es Dios como la segunda persona de la Trinidad, ¿cierto? En el mismo sentido del Padre. Fíjense bien lo que dice acá. Arrio enseñaba que el Hijo fue creado por Dios. Ojo, porque aquí al canal ha venido gente a presentar que Dios les ha revelado que el Hijo no era de la misma esencia del Padre, que era simplemente creado por Dios. Esto es lo que los testigos de Jehová te van a decir de casa en casa. Y dice aquí, de la nada antes del tiempo, y que fue creado de la nada antes del tiempo. Es decir, ellos creen que Jesús dijo, miren, mi Padre me creó. O sea, Arrio creía que Cristo está existente como Hijo antes de la encarnación, pero el problema es que él lo pone como una creación, no lo pone como Dios consustancialmente existiendo con Dios el Padre, ¿verdad? Siendo uno pluralmente en distintas personas, siendo uno pluralmente en distintas personas, ¿verdad? No solamente Padre e Hijo, sino Jesús como la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Entonces él negaba todo eso ya en el siglo IV, en el año 325. Ya se enfrentaron en un debate para demostrarle al emperador Constantino cuál era la verdadera doctrina. Entonces vamos a ver, dice aquí, por lo que tuvo un principio, no es eterno ni de la misma sustancia, homoousios. Estos eran los términos griegos, latinos que ellos usaban para referirse a Jesús homoousios, es decir, de la misma esencia, siendo de la misma sustancia, consustancial al Espíritu Santo también, ¿verdad? Entonces, él negaba la eternidad de Jesucristo como Hijo, como lo que lo quieras poner, como la palabra, como lo quieras poner al Hijo. Como hombre, como la palabra, como el verbo, como el logos, como lo quieras poner, como el ungido. Eso de Romanos 9:5 ellos lo alteran. Por acá la hermana también está presentando, creo que ella fue testigo de Jehová. Entonces allí, ¿qué ocurre? Que esto ya andan de casa en casa enseñando que el Hijo no es eterno. Recordemos que la secta de lo Jesús solo, porque realmente estas son sectas, no son gente rebelde que se han ido poco a poco amontonando y se han ido saliendo de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? No estoy hablando del catolicismo, porque el catolicismo con este mismo emperador se apartaron de lo que les habían enseñado a ellos en el concilio de Nicea, empezando por el emperador romano, que se creía el máximo jefe de la religión en aquella época. Eso lo dejamos grabado con detalle en el video anterior. Listo, vamos a seguir mirando. Dice sí, aunque Constantino, o sea, aquí la pregunta es si Constantino se volvió arriano. Y sí, miren, Constantino se convirtió en el concilio de Nicea, convocó el concilio de Nicea, es decir, él como era emperador, él quería convertirse al cristianismo, pero ¿quién le iba a enseñar? Entonces le enseñaron la Trinidad y el arrianismo. Hubo un debate para que él escogiera. En ese año 325, como él era solamente un emperador, él condenó el arrianismo. Entonces el arrianismo perdió el debate. No pudieron convencer, el arrianismo no convenció a Arrio y a Constantino, el emperador, y el emperador reconoció que sí había y existía una Trinidad,
y él dijo, bueno, vamos a convertirnos al cristianismo, y fue refutado el arrianismo, donde él creía que Dios está revelado en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, enfanerado no solo en el Hijo, porque 1 Timoteo 3:16, ahí no aparece una persona sola, ahí aparece Jesucristo, no como una persona sola, y es justificado por el Espíritu. Entonces ahí 1 Timoteo 3:16 no habla de ningún Jesús solo, ¿verdad? No habla de ningún Jesús solo. Entonces ¿qué ocurrió después? Dice, en sus últimos años él favoreció a obispos arrianos y fue bautizado en su lecho de muerte en el 337. Entonces dice aquí que lo bautizó al final, ¿verdad? Con un debate teológico. Entonces él lo bautizan, ¿verdad? En el arrianismo, ya estando casi pues a punto de morir. Le faltaba poco para morir y pues se hizo bautizar con estos arrianos. Curiosamente, más de 100 años adoraban a Jesús los testigos de Jehová, pero un día a otro sacaron la atalaya de 1948, si no mal recuerdo, y la miraban como idolatría. Sí, es que ellos no adoran a Jesús, pues porque para ellos no hay Dios, ¿no? A Dios es el que se debe adorar. Entonces, como el Hijo es consustancial al Padre, por eso nosotros en el nombre de Jesús hacemos todas las cosas, no solo para poner al Padre solo o a Jesús solo, sino que hay que invocar al Hijo de Dios, que es el que murió y resucitó, ¿verdad? Como hombre murió, y ahí tenemos a la segunda persona de la Trinidad, ya resucitada, subiendo al Padre. Entonces esto es algo que hemos venido presentando. Fercho Rodríguez Elkin. Entonces, según lo que usted dice, ¿la Trinidad se estableció por Constantino? No, yo grabé en videos anteriores que la Trinidad no se empezó a enseñar ahí en el Concilio de Nicea, sino mucho antes. Teófilo de Alejandría, por ejemplo, él ya usaba el término trías, yo eso lo expliqué en los videos anteriores, y trinitas, ¿verdad? Y luego Tertuliano, en los primeros siglos, estoy hablando del siglo II, empezaron a usar el término trinitas. Entonces la iglesia en aquel tiempo, ellos ya usaban esos términos para referirse a ese Dios triple, así lo ponían en latín, se llama Dios Trinus, ¿verdad? Un solo Dios, no varios dioses. Nunca un trinitario ha presentado varios dioses. Eso de los varios dioses es una falacia, una muletilla que se inventaron los arrianos y los Jesús solo para que les quede más fácil atacar la doctrina de nosotros. Nosotros acá no somos católicos. Entonces Ario, lo que yo quiero decir en este video para que se entienda, porque ya hice una biografía de él en el video anterior, es que el emperador romano quería aprender y luego él rechazó, habiendo pues primero aceptado la doctrina de la Trinidad, él hizo un ecumenismo luego, eso lo grabé en el video anterior, y luego se unió con el sacerdote Arrio, lo sacó del exilio, y a los trinitarios comenzó a encerrarlos, por ejemplo a Atanasio, eso lo grabé en el video anterior, y él se termina bautizando con Eusebio, que era arriano, y Constantino negaba que Cristo era Dios. Entonces lo que trata este video es que los testigos de Jehová han escrito mucho de Constantino como un emperador pagano, y bueno, y eso escriben demasiadas cosas que ese varón hacía, hasta que mataba gente y todo eso, pero él era arriano. Él duró un tiempo como trinitario, pero de ahí los hijos de él eran arrianos y semiarrianos, y eso se conoció como la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica no tiene como una Trinidad ellos no entienden como muy bien la cuestión de la Trinidad. Si tú le preguntas a un católico de verdad y tú le dices, mira, el Hijo es eterno, haz la prueba a ver si te dice que es eterno. Si él te dice el Hijo no es eterno, ese no es un verdadero trinitario, está metido en la Iglesia Católica, digámoslo así, es como por hacer bulto ahí, Bueno, ok. ¿Cuáles eran las posturas de Arrio? Los matices de él, la postura de Arrio fue, de Arrio y de Constantino, ¿verdad? Del emperador, fue más política, ¿verdad?, que teológica. Arrio sí era presbítero, o sea, sacerdote, teólogo y todo eso.
Pero Constantino era más como un emperador político, un hombre de guerra, que quería era convertirse a la iglesia. Y ya les expliqué que como él había matado a algunos familiares, eso quedó registrado también en las atalayas, él sabía que tenía muchos pecados encima y él quería era como bautizarse para, como decir, como hacen los unicitarios, que el agua le quitara todos los pecados de haber matado personas. Él no perseguía a la iglesia ni a personas de otras religiones porque él era ecuménico, él adoraba al Dios Invictus, cambió el día de reposo por el día domingo, hasta el día de hoy quedó eso así. Pero Constantino, pues realmente, según las atalayas y todo eso, era un emperador romano pagano. Pero él realmente estaba en la doctrina de los testigos de Jehová, es decir, tenía al Hijo de Dios subordinado al Padre y creado por el Padre. Entonces dice aquí que buscando la unidad del imperio por encima de la ortodoxia estricta, el bautismo, fue bautizado en su lecho de muerte por Eusebio de Nicomedia. ¿Y cómo lo bautizaron? Eso ya lo grabamos. Y grabamos cositas en detalle. Constantino el emperador, ¿cómo quedó grabado en el otro video? Lo bautizaron en Jesús solo o en la Trinidad. Aunque Eusebio, ellos, ¿cómo le digo? Eran arrianos. Los testigos de Jehová también bautizan como ario y como bautizan como estos presbíteros arrianos, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero negando la consustancialidad del Hijo como Dios, existiendo juntamente con el Padre, siendo uno con el que lo envió. Entonces ellos no quieren creer en la doctrina de la Trinidad. Entonces el bautismo de Constantino fue usado según Mateo 28:19, ¿verdad? Pero negando la divinidad de Cristo. Y fue bautizado en su lecho de muerte por Eusebio de Nicomedia, quien era partidario del arrianismo, ¿verdad? Decisiones. Antes de morir exilió a líderes antiarrianos, nicenos, como a Atanasio, y redimió a Arrio. Es decir, Atanasio era el líder más fuerte dentro de la doctrina de la Trinidad. Y ya vamos a ver el credo de Atanasio, cómo los testigos de Jehová lo invocan allí, cómo lo presentan pues allí en contraste contra los arrianos. Y realmente pues Atanasio, que era trinitario, fue exiliado al final por este señor emperador romano, un emperador pagano, que era un ecuménico que mezclaba religiones y fue, como decir, al final se inclinó más fue por el arrianismo, ¿verdad? Negando la divinidad de Cristo Jesús.